Está en línea ya el diputado nacional del PRO, Pablo Tonelli. Mucho gusto me da saludarlo en virtud de lo que se ha conocido ayer y que tiene que ver con el índice ponderado medio de las 8 consultoras privadas que relevan inflación en la Argentina y que ha marcado un 2,28% promedio de crecimiento en los precios, Capital y Gran Buenos Aires, en el transcurso del mes de mayo, con lo cual la perspectiva de ese indicador anualizado, inclusive mayo contra mayo, está marcando 39,9%, es decir, casi una inflación el último año del 40%. Diputado Tonelli, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchos pensaban que iba a estar por debajo del 2, que iba a estar entre 1,5 y 2, finalmente dio bastante por encima. Sí, lamentablemente es una inflación muy alta, inclusive con la particularidad de que mayo en general es un mes de baja inflación, porque no hay ningún factor estacional que influya, como a veces pasa en julio con las vacaciones de invierno, o en enero con las de verano, o en algunos meses con las frutas o con las hortalizas. Mayo en general es un mes de baja inflación, y este ha tenido la particularidad de que ha sido el mayo de más alta inflación en los 11 años de gobierno kirchnerista. De manera que la tendencia sigue siendo muy preocupante en materia de inflación. Sobre todo porque, como usted mismo recordaba recién, la inflación anual ya está en el 40%. Y eso es mucho. La economía no soporta una inflación tan alta. Máxime en un mundo casi sin inflación y efectivamente con economías regionales que están preocupados cuando la inflación está por arriba del 5%, digamos. Nosotros tenemos 8 veces esa tasa. Sí, sí, una tasa así es una tasa que impide las inversiones productivas, que deteriora el salario, que hace perder los precios relativos. Realmente es un problema muy grave el de la inflación, y lamentablemente todo indica que el gobierno va a seguir haciéndose el distraído respecto a este tema y lo va a dejar para que lo resuelva el próximo gobierno, con lo cual perderemos mucho tiempo, muchos meses, durante los cuales el país va a tener que soportar inflación muy alta con todo el perjuicio que ello implica. Ahora, diputado Tonelli, da la impresión también que el indicador de ponderación media de las consultoras privadas, que no deja de ser un relevamiento, Sí. Tampoco tiene la fidelidad como para constituir ese indicador en el indicador de inflación, porque además es acotado, no tiene una perspectiva nacional, etcétera. Qué penoso que no podamos ni siquiera ponernos de acuerdo sobre el diagnóstico, sobre cuál es la inflación en la Argentina para después obrar en consecuencia. Muy penoso que no tener la estadística al respecto, Sí. y las derivaciones que ello conlleva, ¿no? Sí, de todas maneras, aclaro un par de cosas en relación con este índice. Es cierto que el índice es metropolitano, corresponde a la ciudad de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires, y no abarca todo el país como el índice del INDEC, lo cual puede implicar a veces algunas diferencias. Pero fíjense en relación con la validez del método con el que está hecho, que es un índice que coincide casi exactamente con el índice que desde hace un tiempo publica la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, que elabora un índice de precios con una metodología adecuada, con un relevamiento amplísimo, tan amplio como el que hace el INDEC, y los resultados son casi iguales. De manera que yo no tengo dudas de que el índice es un índice que refleja adecuadamente la inflación, por lo menos aquí en el área metropolitana del país. Y las pequeñas diferencias que pueda haber con el interior o con algunos lugares del país no lo invalidan, y sobre todo no desacreditan el diagnóstico nuestro, en el sentido de que más allá de unas décimas más, unas décimas menos, el gran problema es que la inflación en Argentina es muy alta. A lo mejor el mes pasado no fue del 2,28, fue del 2,2, del 2,1, del 2, pero no importa. Lo que importa es la verificación de que la inflación sigue siendo muy alta, a un nivel insoportable para una economía sana, y además, la otra conclusión muy lamentable es que el nuevo índice del INDEC sigue siendo un índice mentiroso que no refleja adecuadamente la realidad del país.
Diputado, ayer un grupo de legisladores del Frente Amplio UNEN, Carrió, Zabalza del socialismo, Mario Negri, el presidente de la bancada del radicalismo, emitieron una carta de documento a la presidenta casi como paso previo de una eventual denuncia penal respecto a considerar confiscatorio el impuesto a las ganancias y los descuentos que ello conllevan en los salarios. Y hay una fuerte avanzada en ese sentido de ese espacio político. ¿Podría ser eventualmente acompañado por el PRO una iniciativa de este tipo o no? Sí, por supuesto. Nosotros hace mucho tiempo que venimos bregando por el aumento, no solo en el mínimo de ganancias, sino en la escala y en los porcentajes, que es otro tema muy grave, porque el problema que hoy ocurre o que sucede con el tema de los porcentajes es que apenas alguien empieza a pagar el impuesto a las ganancias, porque está por encima del mínimo no imponible, muy rápidamente queda incluido en las escalas más altas del impuesto. De modo que apenas se gana un poquito más que el mínimo no imponible y ya hay que pagar alícuotas muy altas, las más altas del 35%, lo cual también es un problema muy grave. Y nosotros tenemos muchas iniciativas en ese sentido. Las primeras, hace ya un par de años, fueron de nuestro diputado Jorge Triaca, también las hay del diputado Pinedo, más recientemente de Federico Sturzenegger, de modo que nosotros también participamos de la idea de que hay que aumentar el mínimo, de que hay que aumentar las escalas, y hay que devolverle al impuesto a las ganancias el sentido original, es decir, que lo paguen quienes perciben ingresos de medianos hacia altos, y en proporciones adecuadas a ese ingreso. Correcto, pero yo me refería más que a la modificación legislativa, que efectivamente hay intentos persistentes de la oposición en ese sentido, y de hecho hubo 4 sesiones en minoría para intentar imponer el debate, a la idea de una denuncia penal, digamos, por considerarlo confiscatorio, que es el camino a recorrer por el Frente Amplio UNEN. Sí, bueno, ahí no sé, tendríamos que pensarlo un poco más. Yo no tengo muy en claro que allí efectivamente haya la comisión de un delito. Me parece, no sé, me parece un poco mucho. Pero bueno, tendremos que analizarlo y discutirlo. Es algo que todavía no hemos hablado entre nosotros, ni mucho menos con los colegas de UNEN. Correcto. Tendremos que analizarlo. En el boletín oficial ayer apareció el listado con jueces y se oficializó que el Senado terminó por aprobar con esa mayoría simple en medio de un debate no menor con la oposición en términos de si era requerible una mayoría especial como cuando se elige un integrante de la Corte o no, teniendo en cuenta que son los suplentes, digamos, de los jueces de la Corte. ¿Eso podría ser invalidado de cara al futuro por el próximo gobierno en virtud de esa anomalía en su, digamos, idea de poner transparencia e independencia en términos judiciales? Sí, pero de todas maneras hay que tener en cuenta que el tema hoy por hoy se ha tornado abstracto, porque ya la Corte Suprema se ha pronunciado y ha dicho que de ninguna manera piensa convocar a ninguno de esos conjueces para integrar el tribunal. De modo que, en principio, el tema, reitero, es un tanto abstracto, porque no pareciera que en la práctica, en la realidad, vaya a tener ninguna consecuencia. Pero de todas maneras, es una de las tantas cosas que el próximo gobierno tendrá que revisar y que enderezar en favor de la tan vapuleada transparencia y tan vapuleada institucionalidad de la Argentina. Cuando Kicillof hoy en la defensa que hace de Vudú respecto a la causa Chicone, claramente, dice que además el Estado participó y expropió y que era el deber del Estado, porque, bueno, imaginemos que Techin no está por un buen momento y el primer interesado va a ser el Estado en que esa empresa sigue y demás. Por lo tanto, compara Chicone casi con Techin, etcétera, etcétera, más allá de la enorme asimetría entre uno y otro. ¿Qué impresión le despierta? Horrible. No, la verdad es que lo de Chicone, nosotros lo dijimos en su momento, nos opusimos a la expropiación, fuimos un poco solos a la hora de votar en contra de esa expropiación, pero evidentemente fue una expropiación decidida para ocultar las maniobras de Vudú y en última instancia para perfeccionarlas. Estuvimos muy en desacuerdo con la expropiación de Chicone. Las cosas que dijimos luego se han comprobado. Por ejemplo, nadie reclama el pago que el Estado tiene que hacer por la expropiación de Chicone. Es una cosa curiosa. Bueno, apareció Moneta ahí, ¿no? Apareció Moneta pidiendo algo, digamos. Sí, pero no el pago de la indemnización. Es muy curioso lo de Chicone.
uno podría decir que es sospechoso, pero ya a esta altura del partido me parece que no es sospechoso. Ya a esta altura del partido sabemos que Ciccone fue objeto de una trama posiblemente delictiva, orquestada y dirigida por el vicepresidente de la Nación. Lo que falta ahora es que la justicia termine de esclarecer esos hechos y que el Congreso se decida, nos decidamos aquí en el Congreso, a analizar el juicio político del vicepresidente. Usted es partidario de la idea de que el Congreso debe actuar, independientemente del recorrido judicial que amerita el caso Ciccone, y claro, particularmente la figura de Vudú, un juicio político. Exactamente, porque son responsabilidades muy distintas. La justicia lo que está analizando es si el vicepresidente cometió algún delito de los previstos en el Código Penal. Y lo que el Congreso tendría que analizar es la responsabilidad política de Vudú y que eventualmente haya incurrido en la causal de mal desempeño. Y le doy un ejemplo para que quede claro cuál es la diferencia entre una responsabilidad y otra y cuál es la diferencia en el modo de juzgar esas distintas responsabilidades. Posiblemente en su declaración indagatoria el vicepresidente haya mentido, que es algo para lo cual está perfectamente habilitado en el ámbito del derecho penal. Una declaración indagatoria no es como un testimonio de un testigo en el que hay que jurar decir la verdad y se está obligado a decir la verdad, y si no se dice la verdad se incurre en un delito de falso testimonio. Cuando alguien es llamado a indagatoria puede perfectamente mentir, no tiene ninguna consecuencia penal eso. Sin embargo, desde mi punto de vista, mentir es típicamente una causal de juicio político y es típicamente una causal que hace incurrir al funcionario que miente en mal desempeño. Entonces, fíjese qué diferente es el modo de juzgar y los parámetros con los que se analiza la responsabilidad penal del vicepresidente y aquellos que correspondería aplicar en un juicio político. Entonces, me parece que como son cosas distintas, la justicia debe avanzar con el juzgamiento penal del vicepresidente y el Congreso debería avanzar con el juzgamiento político del vicepresidente, porque son cosas distintas. Tonelli, lo último, Massa ayer dijo que, bueno, aprovechando la buena sintonía, las conversaciones, que le atiende el teléfono, en fin, que se encuentran Macri y la presidenta más seguido, estaría bueno que traspasen la Policía Federal a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Lo ve viable o no? No en este momento, porque el gobierno nacional hasta ahora ha mostrado un empeño bastante firme en no traspasar la Policía Federal. Pero es algo que inexorablemente va a ocurrir en el futuro. Es lo lógico, es lo razonable y es lo sensato. Que en la Ciudad de Buenos Aires haya una sola policía. De manera tal que yo creo que después de que Mauricio Macri gane la elección presidencial de 2015, seguramente en 2016 concretaremos el traspaso y la unificación de la federal y la metropolitana. Ya que habló de Macri 2015, déjeme la última. ¿Es Gabriela Michetti la compañera de fórmula o habría que recurrir a un dirigente del interior para darle un vuelo más nacional a la fórmula? Es muy pronto para decidir quién va a acompañar a Mauricio como candidato a vicepresidente. Por supuesto que Gabriela sería una candidata excelente, de lujo, diría yo. Pero hay que esperar y ver el momento y cómo están conformadas las fuerzas, las alianzas. A veces la elección del vicepresidente se elige en función de cómo está el candidato en las distintas zonas. Un candidato que a lo mejor está débil en el norte elige como candidato a vicepresidente a alguien del norte. En fin, hay muchas variantes que hay que analizar, muchos elementos que hay que tener en cuenta. Yo reitero, Gabriela sería una excelente candidata y a mí me daría mucho gusto verla en la fórmula. Pero hay otros candidatos, pueden ser de otras fuerzas políticas, pueden ser de aliados, pueden lógicamente ser del interior. Bueno, elíjanlo bien, lo único eso sí, porque miren que la historia está marcando que últimamente con los vicepresidentes siempre hay problema. Probablemente por esto que usted marca, porque a veces lo eligen porque mide bien en algún lugar donde el presidencial... En el caso nuestro, si algo podemos decir es que siempre hemos elegido bien, porque con Gabriela Michetti en la primera elección de Mauricio y con María Eugenia Vidal en la segunda, está clarísimo que hemos elegido muy bien los candidatos a vice. Bueno, de hecho a Michetti la mandaron al Congreso y a María Eugenia Vidal a la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero eso es entre otras cosas porque son excelentes dirigentes las dos. Le mando un saludo, diputado Tonelli, gracias por la amabilidad de siempre. Termine bien la mañana. Hasta pronto. Hasta pronto.